¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de actores? Yo sí. La gente usa máscaras todos los días, fingiendo ser algo que no son. Pero aquí está lo interesante. Una vez que aprendes a leer entre líneas, verás a través del acto. Recuerdo estar sentado en una reunión, todos asintiendo y sonriendo. Pero sabía que detrás de esas sonrisas había agendas ocultas. Todo estaba en los pies, el silencio, las pequeñas pausas. Y créeme, una vez que aprendas a captar estas señales, nunca volverás a ver a las personas de la misma manera. Si no quieres perderte más contenido estoico como este, asegúrate de dar like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para enterarte de un nuevo video. También comenta abajo la frase «La virtud guía mis decisiones» y refuerza tu filosofía estoica cada día. ¿Listo para descubrir lo que realmente esconden? Vamos a ello. 1. La técnica Dime Más. Déjame decirte, esta técnica es como tener un superpoder, pero sin el disfraz llamativo o la capa. La mejor parte, nadie siquiera se da cuenta de que la estás usando. Es tan simple y sin embargo tan efectiva. Todo lo que tienes que hacer es sentarte, mantener la calma, y cuando alguien esté hablando apasionadamente de su punto de vista, en lugar de interrumpir con tu opinión o debatir, simplemente di 3 palabras. Dime más. Descubrí esta técnica hace años durante una discusión con un amigo sobre si la piña pertenece o no a la pizza, de todas las cosas. Estaba listo para refutar cada punto que decía, pero algo hizo clic, y en lugar de debatir simplemente sonreí y dije, dime más. Lo que pasó después fue increíble. Empezaron hablando de pizza, pero pronto estaban contando recuerdos de cenas familiares, las comidas que amaban, e incluso una historia extraña sobre por qué odiaban la piña cuando eran niños. Ya no se trataba solo de pizza, era una inmersión profunda en su mundo interior. Todo con solo 3 palabras. Aquí está el detalle. Cuando las personas se sienten escuchadas, bajan la guardia. Y cuando no sienten la necesidad de defenderse o contraargumentar, terminan compartiendo mucho más de lo que planeaban. Creas un espacio seguro, uno donde se sienten lo suficientemente cómodos como para abandonar sus defensas habituales. Tal vez creen que solo están conversando, pero en realidad están revelando sus motivaciones, miedos, inseguridades e incluso sus esperanzas, todo sin darse cuenta. He usado este truco en reuniones de negocios, con amigos e incluso con personas que claramente estaban siendo un poco sospechosas. Una vez, durante una negociación, en lugar de presionar mi agenda, simplemente seguí diciendo, dime más. Al final, la otra parte había desglosado toda su estrategia, explicando por qué estaban desesperados por llegar a un acuerdo. Prácticamente me entregaron las llaves de su reino y todo lo que hice fue escuchar. Casi se sintió demasiado fácil. Pero aquí está la verdad más profunda. Esto no es solo una táctica para obtener más información o ganar un argumento. Es sobreconexión. En un mundo donde todos quieren hablar, pero pocos escuchan. Dime más se convierte en una forma de entender a las personas a un nivel más profundo. Te obliga a salir de tu propio ego, a dejar de pensar en lo que dirás a continuación y a preocuparte genuinamente por la perspectiva de la otra persona. Cuando le pides a las personas que se expliquen sin juzgarlas, les das un regalo raro, el de ser realmente escuchadas. Y en ese momento construyes confianza, comprensión e incluso sanación. Esta técnica refleja una de las enseñanzas centrales del estoicismo: empatía sin apego. No estás tratando de manipular o controlar la conversación. Simplemente estás observando, entendiendo y permaneciendo calmado. No se trata solo de leer a las personas, se trata de verlas por lo que realmente son y permitirles el espacio para revelar su verdadero yo. Así que la próxima vez que estés en una conversación, ya sea una charla casual, una negociación
o incluso un debate acalorado, prueba la técnica Dime Más. Te sorprenderá lo profundo que puede llegar la conversación, cuánto revelan las personas y lo fácil que se vuelve entenderlas sin necesidad de presionar. Y más allá de ganar una conversación, verás que este enfoque construye conexiones humanas reales basadas en el respeto y la curiosidad genuina. Ahí es donde reside el verdadero poder, ver a los demás y a través de ellos aprender más sobre ti mismo. 2. Observa cómo tratan a las personas en una posición inferior. Si realmente quieres conocer el verdadero carácter de alguien, no solo observes cómo te tratan a ti, observa. Observa cómo tratan a las personas que consideran inferiores. Este punto es un poco controvertido porque, seamos honestos, revela la dura verdad sobre la naturaleza humana. Ya sea un mesero en un restaurante, un cajero en un supermercado o incluso un colega en el trabajo que está más abajo en la jerarquía, cómo alguien interactúa con quienes tienen menos poder dice mucho sobre quiénes son. Lo aprendí de la manera difícil. Solía trabajar con alguien que en apariencia parecía la persona más amable, encantador, divertido y siempre respetuoso en las reuniones. Pero un día salimos a almorzar y vi una faceta diferente de ellos. En el momento en que nos sentamos, fueron groseros con el mesero, dando órdenes como si fueran de la realeza y el servidor estuviera por debajo de ellos. Fue impactante ver lo rápido que pasaron de ser amigables y cálidos a ser despectivos y arrogantes. Esa fue una llamada de atención para mí y me di cuenta de que no fue un desliz aislado. Era un reflejo de su verdadero carácter. Solo eran amables cuando les convenía. Las personas muestran su verdadera naturaleza cuando creen que nadie importante está mirando. Si son condescendientes con el mesero, lo serán con cualquiera que crean que no puede defenderse. Si desprecian a un colega porque está en una posición inferior, adivina qué. Esa arrogancia y falta de respeto también se manifestarán en otras áreas de su vida. La persona que es amable contigo pero grosera con otros, no es amable. Es calculadora. Piénsalo. Cuando no hay presión social para ser cortés y alguien sabe que puede tratar mal a otros sin consecuencias, es cuando realmente se muestra su verdadera personalidad. El estoicismo nos enseña a observar el comportamiento humano de manera objetiva, y esta es una de las señales más claras de la integridad de una persona. Es fácil ser amable cuando hay algo que ganar, pero el verdadero carácter se revela cuando alguien no tiene nada que perder. He usado este principio en amistades, trabajo, relaciones e incluso citas. Se ha convertido en una especie de prueba silenciosa para mí. Si alguien trata con respeto al conserje, si le da las gracias al conductor del autobús o muestra amabilidad a un desconocido, esa es una persona que vale la pena conocer. Pero si son del tipo que es innecesariamente duro o despectivo, esa es una señal de alerta que no se puede ignorar. Y aquí es donde se pone aún más profundo. La forma en que tratamos a los demás es un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos. Las personas que respetan a todos, independientemente de su estatus, suelen estar seguras de sí mismas. No necesitan menospreciar a otros para sentirse importantes, pero aquellos que son crueles con los demás a menudo están proyectando sus propias inseguridades, tratando de elevarse al pisotear a quienes consideran más débiles. Es una forma de arrogancia que el estoicismo nos enseña a reconocer y evitar en nosotros mismos. Así que, si quieres saber quién es realmente alguien, no te dejes engañar por cómo tratan a las personas que necesitan impresionar. En su lugar, presta atención a cómo tratan a aquellos que no tienen nada que ofrecerles. Es la manera más segura de ver más allá de la máscara y llegar al corazón de quienes son realmente. 3. Su pasado es la clave de su presente. Si realmente quieres entender a alguien, observa profundamente su pasado.
A menudo se dice que el pasado quedó atrás, pero la verdad es que no se ha ido por completo. Está moldeando todo sobre quienes son hoy, ya sea que lo sepan o no. Sus experiencias, traumas, victorias y relaciones están influyendo en cómo piensan, se comportan e incluso en cómo te tratan en este momento. Esto puede ser controversial porque implica que las personas no simplemente siguen adelante, llevan su historia con ellas. Y a veces esa historia es el plano de sus acciones. Tenía un amigo que siempre parecía estar a la defensiva. Sin importar la situación, reaccionaba con rapidez, se enojaba fácilmente y era extremadamente cauteloso en las relaciones. Al principio, pensé que era solo parte de su personalidad. Pero a medida que lo conocí mejor, aprendí sobre su pasado. Había sido profundamente traicionado por personas en las que confiaba. Había pasado por dificultades financieras y creció en un entorno donde constantemente tenía que probar su valía. Todo empezó a encajar. Su actitud defensiva no era al azar, era el resultado directo de sentir que tenía que protegerse para no volver a ser lastimado. Nuestras experiencias pasadas dejan marcas, a veces cicatrices, y pueden explicar por qué alguien actúa de cierta manera. Una persona que creció sintiéndose ignorada puede anhelar atención constante como adulto. Alguien que fue traicionado por un socio comercial puede desconfiar de cualquier persona que intente colaborar con él. La clave aquí no es justificar el comportamiento de las personas, sino entender que no siempre están actuando desde el presente. Están reaccionando a ecos de su pasado. El estoicismo nos enseña a mirar las cosas tal como son, sin juicio, y entender el pasado de alguien es parte de verlos con claridad. He visto esto en relaciones románticas también. ¿Alguna vez has salido con alguien que parece estar perfectamente bien al principio, pero luego comienzan a surgir ciertos patrones? Tal vez son demasiado celosos o tienen problemas con el compromiso. En 9 de cada 10 casos, si profundizas lo suficiente, descubrirás que sus relaciones pasadas dejaron heridas de las que no se han recuperado por completo. Es el miedo a volver a ser lastimados lo que impulsa su comportamiento en el presente. Entender eso no significa que tengas que tolerar un comportamiento tóxico, pero te da una idea de por qué actúan como lo hacen.